Hola, yo soy Enrique, vengo de Cuba, específicamente de La Habana. ¿Qué tal? Me llamo Leo, soy de Argentina. Hola, me llamo José, vengo de Chile. Hola, me llamo José Antonio, vengo de México, de la Ciudad de México. Soy Marta y soy de Costa Rica. Hola, me llamo Alonso, soy de Ecuador. Soy Mayret, soy de la República Dominicana. Mi nombre es Ying y vengo de Bolivia. Me llamo Liamar y soy de España. Un acento es una entonación que le dan las personas de diferentes países a las palabras, o sea, según el país o la zona de que provenga, hay una entonación, una distinción. Bueno, un acento es algo muy distintivo de un lugar, o sea, hablando del lenguaje, ¿no? Tiene que ver con la entonación de las palabras y ¿cómo se llama? O sea, y bueno, cada lugar tiene su acento característico. El acento es la forma que crea cada país que habla el mismo idioma y es la forma de hablar como del conjunto de una población. Gráficamente es un elemento que nos ayuda a saber qué palabras marcar con una diferente entonación, y el acento se refiere también a la manera en que decimos las palabras de acuerdo al país del que venimos. Pues es como alguna forma de expresarse característica de un país, como suena un país o algo particular del idioma. Acento es esta forma en que tú hablas y cómo se distingue en tu pronunciación y con los otros países. Un acento es la forma en que una persona se muestra a los demás, es más o menos como la característica de una persona. Un acento es, digamos, la forma en que unas personas hablan, y supongo que de cada país es diferente, ¿no? Un acento para mí es un signo de distinción del propio lugar de donde procedemos. Bueno, el acento cubano es más bien, o sea, no pienso que tenga algo especial, es normal, tiene su diferencia en comparación con otros países, y también en el oriente de Cuba se habla español pero con un acento distinto, más bien como si fuera una cancioncita, así más o menos parecido. Bueno, de lo que es el acento argentino, yo creo que hay varios acentos argentinos, porque bueno, Argentina es un país bastante grande y no hay tanta población, o sea, la población es muy puntual, entonces hay muchos acentos. Por ejemplo, mi mamá era de otra provincia, era de Corrientes, y su manera de hablar no era igual que la mía. La tonada más conocida tal vez es la tonada porteña, la tonada de Buenos Aires, o rioplatense quizás, porque también abarca lo que es Uruguay. Yo creo que la característica principal es que tiene un acento un poco más italiano quizás, por el tema de la inmigración italiana. Saliendo de lo que es el tema de entonación, está el tema de la pronunciación, que nosotros la doble L la pronunciamos ye, y la Y también. Llámame ya, llámame ya. Nos comemos la S. Ajá. Como ¿cómo estáis? ¿Qué andáis haciendo? Usamos el po, sipo, cachai, bacán. El acento mexicano, pues mucha gente dice que es como muy cantadito, a mí me parece que como no tanto, pero creo que depende de la apreciación de cada país. El acento mexicano es, no sé, varía mucho también dentro de nuestro país, dependiendo si es del norte, de la costa, del sur, de la ciudad en la que viva. El acento costarricense, bueno, nuestra R es diferente a toda Latinoamérica porque no decimos la R, sino que para las doble R's hablamos así como carro. Bueno, el acento ecuatoriano es diferente en algunas partes de Ecuador. Por ejemplo, en la región costa se habla sin pronunciar especialmente la S. En la sierra pronuncia más la S, pero tiene un acento un poco más cantado. Y en otras partes también es diferente. Del acento dominicano pienso que acordamos mucho las palabras, aunque no es como un acento, pero y le damos mucha entonación a las cosas. Bueno, el español boliviano, o sea, no tiene un acento específico porque cada departamento tiene como un tipo diferente. Por ejemplo, al lado de Santa Cruz, que está cerca de Brasil, su español es parecido al portugués.
nosotros le decimos acento de los cambas, y ellos vienen como que de pues, en vez de la S tienen como la J, más o menos. De la Paz, que siempre dicen ya, así, algo así. Y no sé, o sea, yo vivo en Cochabamba y ahí nuestro acento es normal, se podría decir, yo creo. Pues hay varios acentos. En mi caso es la verdad que es bastante estándar porque vivo en el centro de España, pero en el sur, pues, por ejemplo, hay partes en las que se sesea, en otras se cecea. Luego se comen muchas palabras, sobre todo en el sur, y con muchas tonalidades, ¿no? Luego, pues eso, lo que es en el centro no hay tanta diferencia, no hay tantos cambios en los acentos, y luego lo que es en el norte hay varios dialectos, entonces bastante variedad. Es de los cubanos, realmente quiero mucho mi país y me gusta el acento de nosotros, ¿verdad que sí? Y yo creo que para cada situación hay uno, tal vez el colombiano y el dominicano, son los que más me gustan. El colombiano. Pues me gusta el mío, porque es el que estoy acostumbrado y creo que siempre es el único que me parece como normal. El colombiano me gusta mucho. Bueno, el acento que más me gusta es el acento que estoy acostumbrado, al acento de Guayaquil, donde es, aunque también tiene sus problemas, porque también tiene su parte gramatical que está incorrecta, incluso en otras partes, porque es como yo vivo en Quito, ya me he acostumbrado bastante al acento de allá, e incluso adapto un poco de cosas al acento para que no sea tan costeño. El español de España. Todos los acentos me parecen buenos, digamos, es lo que identifica a cada país y a cada región. Por ejemplo, en España me gusta el acento de Córdoba y de Cádiz, y en Latinoamérica me gusta el argentino. Yo creo que no hay uno que específicamente que no me guste, a todos hablamos español, todos somos hermanos y realmente es lo que nos une, somos parte. Está difícil, no conozco todos. No podría decir que no me gusta, pero por ahí el acento boliviano no lo entiendo mucho. No es solamente una cuestión del acento, sino del vocabulario que usamos. El peruano. No me gusta tanto el argentino porque, no sé, creo que no estoy acostumbrado a eso. Algunas provincias mexicanas. El que menos me gusta, bueno, todos, no tengo ningún problema con ningún acento, pero a veces el acento quiteño a veces es muy fuerte, entonces ya suena un poco chistoso. No me gusta distinguir acentos, me gustan todos. La verdad no sé, tal vez el argentino porque como que a veces no se les entiende bien lo que hablan, así no sé. Eso es más difícil. No sé, yo creo que el manchego, porque es el más, no sé, no me... Bueno, existen muchas malas palabras. Coño, pinga, carajo, muchísimas. Bueno, en Argentina se dice mucho, por ejemplo, no sé si estás andando en auto y de repente alguien, no sé, te encierra o no sé, o te toca bocina por tocar o cosas por el estilo, y lo más famoso sería la concha de tu madre. Anda a cagar, cosas así. Sería el concha de tu madre, que es típico en Chile. Anda la chucha, hueón. Pues cabrón es como muy usual, al menos yo la digo mucho. Pues no es una grosería, pero güey, que se dice mucho en México, es como muy típico. Y el famosísimo chingar de México, chinga esto, chinga lo otro, yo chingo otro, chinga. Ay, no sé, creo que son muy parecidas a los demás, como que picha, no sé, que no me gusta decir grosería. Bueno, hay bastantes groserías, por ejemplo, me vale verga, chulo no madres, por ejemplo, un jugador de fútbol juega del hijo de puta, sí. Coño, diablo. Sí, esas son. A pesar de que no me gusta decirlas, pero esas son las características. Las groserías. O sea, yo no soy de las personas que hablan groserías, digamos, así que no podría decir. En España, la verdad que no hay muchas, no se dicen mucho, no hay muchos tipos, pero siempre se repiten los mismos. La verdad es que yo no soy una persona que diga muchas palabrotas, entonces...
conocemos. ¿Qué bola? ¿Qué bola? Eso quiere decir ¿cómo estás? ¿Alguna otra? Hacer es mi compañero, mi amigo. Hay muchas, a ver. Por ejemplo, me tomo el palo, quiere decir me voy, me retiro. Esta es la posta, quiere decir que esto es la verdad o es la mejor opción. Por ejemplo, no sé, si querés comer buena pizza en Buenos Aires, la posta es Guerrín, por ejemplo. O te bato la posta, te digo la verdad, te digo lo que tenés que saber. Vamos a carretear con los panas, por ejemplo, que quiere decir como vamos a una fiesta con los amigos. Bájale de huevos, que es como tranquilízate un poco, como cálmate, no seas tan agresivo, no seas tan, no sé, algo así. Nosotros somos reconocidos por decir pura vida, que sirve para todo lo que es bueno, para saludar, para responder, para dar gracias, para todo sirve pura vida. Sí. Ya, por ejemplo, en Guayaquil, donde yo vivo, a una persona mala gente, mala onda, le decimos batracio. ¿Batracio? Este man es un batracio. ¿Qué batracio? ¿Qué batracio quieres? Eso es bien típico en Guayaquil. Nunca tanto, se utiliza mucho. Eso significa como, por ejemplo, tú me quieres mucho, nunca tanto. Eso como que no te creas la gran cosa, que yo no te quiero tanto. O que heavy es como heavy de pesado del inglés, significa como muy cool. Digamos nosotros, bueno, más que todo en Cochabamba, en vez de decir no es cierto o verdad, decimos no ve, así es como, y otros pueden decir, ¿qué es no ve? Es no ver o algo así, pero en verdad se refiere a no es verdad, no es cierto, eso es curioso. Bueno, por ejemplo, cuando estás borracho, decimos que estás pedo. Luego, por ejemplo, cuando eres muy torpe, decimos que eres un patoso. Y luego alguna frase así, por ejemplo, cuando estás muy indeciso, decimos estás entre Pinto y Valdemoro, porque son dos lugares que están en Madrid, que están muy cerca uno de otro y como no sabes muy bien en dónde estás, pues... Bueno, nos vemos, hasta luego, chao. Un saludo para todos, bueno, muy divertido el reportaje y bueno, saludos a toda la gente, especialmente a los hermanos latinoamericanos. Ya, un saludo a todos desde acá de China. Chao, Hola a todos los que ven este video y los invito a que vengan a China a visitar Beijing, a Guangzhou. Por último, mando un saludo a todos los que están viendo este video. Hola a todos los latinos, qué rico ser latino, qué linda es nuestra cultura. Saludos para todos, pura vida. Vale, gracias. Saludos a toda la comunidad latinoamericana que va a ver este video y a todos en Ecuador. Bueno, saludo a todos, gracias. Besotes desde la República Dominicana. Hola, que les estoy bien, gracias. Un saludo para todos. Desde España, adiós. Yo creo que lo que cambia un poco, o sea, cortame, no, censura. Es que eso como que repetir la pregunta, pues. A ver, ponle pausa. ¿Podrías dar un ejemplo, digamos, de otros países?